al 17. Y dice la palabra del Señor: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, en esta hora, toda la gloria sea a ti, Señor. Toda nuestra alabanza sea a ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Reconocemos tu grandeza y tu poderío. Y te damos gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio de regresar una vez más a este lugar. Después de un día de labores, de todo lo que nos has permitido hacer, y venir y entonar cantos a tu nombre, Señor, y de venir a adorarte y a glorificarte y a estar en comunión los unos con los otros, y a poder honrarte a ti atendiendo a tu palabra. Gracias por tu palabra. Clamamos para que tu palabra se haga hoy, Señor, rema, personal, con propósito hacia cada uno de nosotros. Que tu palabra haga un efecto positivo, poderoso y sobrenatural en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que te lleves toda distracción, todo aquello que quiera interrumpir la predicación de tu palabra. Sácalo de aquí, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ti, a tu voz, Señor. Y, Señor, por favor, sé tú obrando en el predicador, Señor, para que no hable sus palabras, para que no diga sus argumentos, sino para que sea instrumento, que tú hables a través del predicador, y que sea para beneficio, bendición, edificación y crecimiento de tu iglesia, y que al final tú seas glorificado, exaltado y bendecido. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, para gloria tuya, Padre. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Hay dos prejuicios en muchas personas que hace que muchos se mantengan alejados de la iglesia cristiana y obviamente alejados del Señor. Hay personas que ven la iglesia como si fuese una especie de club, donde viene gente buena y decente, en la que ellos obviamente no caben, porque ellos ni son buenos ni son decentes, y piensan que venir a la iglesia no es para ellos. No, es que en las iglesias cristianas solamente hay personas buenas, decentes, dedicadas y consagradas al Señor, y yo soy muy malo, yo no puedo estar ahí, no tengo un lugar en la iglesia. Ven a las personas tan buenas que ellos piensan que nos pueden estar en la iglesia. Pero hay otro tipo de personas que se creen tan buenos, que no hacen nada malo, que también piensan que ellos no tienen nada que hacer en la iglesia. Hay personas que dicen: yo no le robo a nadie, yo no mato, yo no le hago mal a ninguna persona, no, yo no tengo que hacer nada en una iglesia. Ahí estaba yo. Esa era mi posición antes de llegar a Cristo. Y era más endemoniado que el diablo. Pero yo decía: no necesito una iglesia.
Recuerdo que en alguna ocasión mi esposa me dijo, yo quisiera ir a una iglesia cristiana, y le dije, cuando quiera vaya, yo no tengo problema, no me invite, eso sí. Porque esas iglesias son para gente mala y perversa. Porque a las iglesias cristianas deben ir las prostitutas, los homosexuales, los fornicarios. Allá deben ir los mentirosos, los ladrones, los políticos corruptos, toda esa gente que hace daño. Esos son los que deben ir a la iglesia. Yo no tengo por qué ir allá. Esa era mi posición. Y así hay muchos en este mundo hoy. Piensan que porque son muy buenos no necesitan el Evangelio. Porque el Evangelio es solamente para gente mala y perversa. Y es tremendo. Y por eso ellos tampoco vienen a la iglesia. Tampoco se congregan. Pero en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy, de Marcos capítulo 2 del 13 al 17, podemos ver claramente que estos dos grupos de personas están completamente equivocados. Ninguno de estos dos grupos tiene la razón. Porque yo puedo ser muy perverso y muy malo y debo venir a la iglesia y debo buscar del Señor. Y puede que yo no engañe a nadie, o como uno dice humanamente, como dicen muchos humanamente, yo no le hago mal a nadie, también debe venir a buscar al Señor. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. ¿Qué pasó aquí? Acababa de suceder la sanidad del paralítico de la que hablamos hace algunos días atrás. Vimos en Marcos capítulo 2 del 1 al 12 cómo el Señor Jesucristo hizo un milagro impresionante en un hombre que era paralítico, que 4 hombres en un esfuerzo hicieron por su amigo, lo trajeron, abrieron el techo de la casa donde el Señor estaba y lo bajaron allí, y el Señor perdonó sus pecados y levantó al paralítico. Esto había acabado de suceder y él sale y se va nuevamente al mar de Galilea a seguir predicando. Y se va después de haber hecho este milagro. Y él hace lo que más le gustaba hacer, y él hace lo que él vino a hacer. Estaba predicando la palabra de Dios a toda esa multitud que se reunió alrededor suyo. Y entonces, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ya sabemos que el Señor Jesucristo no vino primariamente a hacer milagros, Él no vino a ser un sanador, Él no vino como un milagrero. Prioritariamente, aunque hizo milagros, aunque sanó enfermos, aunque echó fuera demonios, aunque levantó muertos, aunque calmó tempestades, su prioridad no era eso. Su prioridad era predicar la palabra de Dios. Él no vino como un sanador, Él vino como un predicador. Esa era su misión. Predicar el evangelio del reino. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos la prioridad, la necesidad más grande, más apremiante que existe es predicar el evangelio a las almas que se pierden, que están en camino a la condenación, para que conozcan la luz de Jesucristo. Los milagros, los testimonios son buenos, pero no salvan a nadie. Es la predicación del evangelio la que salva. Es la predicación del evangelio. Hablando hace algún tiempo con un pastor, él me decía que tenían un tiempo en la iglesia para hacer un culto de adoración en gratitud al Señor. Y en alguna ocasión, estando allí, llegué, y desde que entré hasta que se terminó, casi 3 horas, solo cantaron. Solo cantaron. De principio a fin, adorando, cantando, adorando y cantando, y salí de allí vacío. Vacío.
Porque no hubo alimento. Porque es que, ¿quién dijo que en un servicio solo cantamos y entonces listo, se fue? Ya adoramos al Señor en un servicio que no hay oración, en un servicio que no hay alabanza y adoración, y en un servicio donde no hay palabra, se perdió el servicio. Estas tres cosas tienen que estar para que la gloria de Dios descienda y para que la iglesia sea bendecida, edificada y crezca. ¿Quién dijo que vamos a hacer un culto entonces vamos a cantar? Las canciones son bonitas, claro, adoramos al Señor por medio de cantos, claro que sí, es una realidad, pero necesitamos la predicación de la palabra, porque es la predicación de la palabra la que cambia, la que transforma, la que renueva mentes y corazones, y la que hace que los hombres, que los seres humanos vengamos a la luz desde la oscuridad. No son las canciones, es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio del reino. Y estando el Señor allí predicando, Marcos aquí nos dice que el Señor vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, y lo llamó. ¿Para qué? Para que le siguiera. Ahora, cuando ustedes y yo miramos el Evangelio de Mateo, podemos ver con claridad que este Leví no es otro que Mateo mismo. Este Leví es Mateo mismo. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, vemos que ahí nos enseña. Y cuando vemos a este hombre, fue el primero que escribió, o sea, él fue el que escribió el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio que vemos en las Escrituras. Ahora, escuche, el primer Evangelio que vemos en la Biblia, no el primer Evangelio que se escribió. Recuerde que cuando empecé algún tiempo que empezamos a hablar del Evangelio de Mateo, dijimos que el Evangelio de Mateo fue el primer Evangelio que se escribió, pero en nuestras Biblias aparece primero Mateo. El de Marcos fue el primero que se escribió, ¿verdad? El Evangelio de Marcos fue el primer Evangelio que se escribió, pero en la Biblia tenemos el Evangelio de Mateo. Y este hombre, este pecador, este cobrador de impuestos, al que el Señor llamó, Dios le dio el privilegio de escribir este Evangelio. Ahora, vemos cómo el Señor se fija en él y lo llama. Este hombre era un publicano, un cobrador de impuestos. Pero ¿quiénes eran los publicanos? ¿Usted sabe quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos, hombres judíos israelitas que habían tomado la determinación de venderse al pueblo romano, y ahora ellos le servían al pueblo romano, cobrándole aún a su mismo pueblo, a su misma descendencia, a los que eran suyos, cobrándoles los impuestos. Ellos se vendieron a Roma y ahora ellos cobraban los impuestos. Y se sabe que estos hombres que eran cobradores de impuestos, ellos eran usureros, eran tenidos por todo el pueblo como ladrones, porque ellos cobraban mucho más de lo que debían. ¿Por qué? Porque a ellos les asignaban una cuota y ellos tenían que ganarse la suya. Una de las particularidades de estos hombres es que eran amantes al dinero. Su mayor ídolo era el dinero. Ellos hacían ello y sacrificaban lo que tuvieran que sacrificar por amor al dinero, por la codicia que ellos tenían. No les importaba sacrificar sus familias, las amistades, nada. ¿Por qué? Porque ellos solo pensaban en el dinero que iban a obtener como cobradores de impuestos. Pero no solo eso. Como estos hombres eran cobradores de impuestos, entonces eran ladrones, los judíos los tenían a ellos como personas moralmente indignas para participar de todos los rituales religiosos. No podían entrar ni al templo ni a las sinagogas. Eran expulsados, y ellos aún a eso se atrevieron a renunciar. Para la mayoría de los judíos,
Estos publicanos estaban completamente lejos de Dios por su labor, por lo que ellos hacían, por lo que ellos desempeñaban, por su trabajo. Estos hombres eran desechados por el pueblo plena y completamente. Ellos eran considerados impuros por causa de su trabajo. Tremendo. Mire, ¿y sabe por qué se consideraban impuros? Porque siendo judíos, ellos se tenían que relacionar con los gentiles, y el judío no se podía relacionar con un gentil porque se contaminaba. Y como ellos estaban constantemente relacionándose con ellos, entonces eran impuros y no podían participar de ninguna de las ceremonias religiosas. Y a ellos aún así no les importaba. Ellos renunciaron a todo por causa de su codicia. Estos hombres eran verdaderamente malvados. Cuando uno de estos judíos aceptaba el cargo de cobrador de impuestos, inmediatamente era expulsado de las sinagogas. Los sacaban, no los dejaban allí. Mire, eran tan extremistas los judíos que saben ellos que pensaban que ellos eran tan perversos que hasta mentirle a un cobrador de impuestos no era pecado. Eso pensaban ellos, no Dios, ellos. Los veían tan indignos que ellos decían, no, podemos mentirles y el Señor no va a decir nada por eso. Sin embargo, esos publicanos tenían tanto amor por el dinero que nada de esto les importaba. Nada. Este hombre que el Señor llamó sacrificó lo que tenía que sacrificar y no le importó. ¿Por qué? Por amor al dinero. Porque ellos querían alcanzar una mejor condición económica. Tremendos. Y este Leví, o sea Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, tremendo, hace parte de este grupo de pecadores. Y el Señor lo mira. Mateo era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano. Era considerado como un traidor, codicioso, ladrón, abusador. Pero de todas las personas que estaban en el mar de Galilea ese día, el Señor lo miró a él y le dijo, ven y sígueme. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto de Mateo y toda esta información? No es para que usted tenga información en la cabeza, no, es por algo muy específico. El Señor a este hombre tan pecador y perverso lo llama y le dice, sígueme. Y aquí podemos empezar a hablar de algo importante, usted y yo. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Los mejores de la tierra? ¿Usted antes de llegar al Señor era el que más le amaba? Probablemente usted y yo no éramos cobradores de impuestos. Pero ¿cuánto pecado había en nosotros? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta desobediencia? ¿Cuántas cosas había en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas hacíamos que ofendían al Señor? ¿Cuántas cosas hacíamos que desagradaban a Dios? Si yo le contara a usted mi testimonio, usted diría, wow, ¿cómo va a ser? Sí. Y mira, esto es lo importante. Aquí el Señor nos está diciendo a nosotros, Él es amigo de pecadores. Usted está hoy aquí porque un día el Señor, así como miró a Mateo, lo llamó a usted y lo llamó, sígueme. Tremendo. Impresionante. En el mar de Galilea había muchas personas indecentes, buenas y decentes, con una reputación intachable, pero el Señor se fijó en Mateo. ¿Cuántas personas adecuadas y apropiadas ha habido a nuestro alrededor? Y Él nos llamó a nosotros.
Él en su gracia soberana nos ha llamado a nosotros. Solamente mediten esto. ¿Cuántos millones de personas hay en este planeta? 7.000 millones de habitantes o algo más. De esos 7.000 millones de habitantes, ¿cuántos no son cristianos? Y usted hace parte de los que sí son. ¿Sabe cuántos millones de personas no conocen a Cristo? Y en la gracia del Señor, usted hoy tiene la oportunidad de conocerlo solo por su gracia y por su misericordia. Así como llamó a Mateo, así como lo llamó a él, así lo llamó a usted. Pero escuche muy atentamente, este mensaje es para que usted y yo entendamos qué clase de llamado es el que Él nos ha hecho. ¿Qué clase de llamado es el que nos ha hecho a nosotros? Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es que el Señor quiere asociarse con personas inadecuadas para transformarlas en sus seguidores. Tremendo. Para transformarlas en sus discípulos. Para que vengan a ser sus seguidores. ¿Saben quién se fijó el Señor? En el rechazado. En el odiado publicano se fijó. En esa persona sin escrúpulos Él miró y lo llamó para que dejara todo y le siguiera. Para que dejara absolutamente todo y le siguiera. Mire, esa palabra que usted ve ahí en la escritura, ahí en el versículo 14, sígueme, es sumamente importante y necesaria para que usted y yo entendamos cuál es el llamado del Señor. Escuche, cuando el Señor le dijo a Mateo, sígueme, Él no lo llamó a decirle, oye Mateo, ven acá, te quiero invitar a que vayamos y nos tomemos un café y charlemos un rato y luego te vayas. No. Esta palabra que está ahí, sígueme, es una palabra que lo que quiere decir es, sígueme constante, continua y permanentemente. Deja todo y ven conmigo por siempre. Amén. Él no está llamando a Mateo para que pase unos cuantos días o unos cuantos meses con el Señor. Ni siquiera le está diciendo, ven y sígueme, y cuando yo me muera, entonces ya puedes seguir tu camino. No. Él está llamando a Mateo para que lo siga de continuo hasta que él, o sea Mateo, muera y pueda seguir siguiéndolo en la gloria eterna. Ahora empiece a pensar en esto. ¿Cuál es el llamado que el Señor le hizo a usted? Por eso yo no entiendo a aquellos que dicen que son cristianos, vienen a la iglesia, caminan un tiempo y luego se van. ¿Cristiano de qué? No, hermanos. Escuche, el llamado que el Señor le ha hecho a usted es el mismo llamado que le hizo a Mateo. Él a usted y a mí nos llamó para decirnos, sígueme continuamente, no te apartes, no te alejes, sin importar las situaciones. Escuchen esto, no importa su condición, no importan las situaciones adversas, no importa lo que hay a su alrededor. El Señor te dice, sígueme por encima de todo. Eso le dijo a Mateo, sígueme, pero escuche, sígueme a mí. No a la religión, no al pastor, no al esposo, no a la esposa, no al hijo, no a la hija. Sígueme a mí. No a la religión, no a la iglesia, no a la denominación. Sígueme a mí. Es un llamado a seguir a Jesucristo, el Salvador de gloria. Al Salvador, no al hombre. Escucha, hay que seguir al glorioso Señor. Eso es lo que Dios, por medio de Cristo, está hablándole a Mateo. Sígueme a mí. No por un poco de tiempo, no por 2 o 3 meses, no por unos cuantos años. Mira, muy triste. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, empecé a hablar con muchas personas en la iglesia donde comencé. Y yo empecé con ese fuego, con ese gozo. Feliz, gozoso. Yo vivía feliz.
Y yo empecé a ver aquellas personas que eran conocidas en la iglesia. ¿Y saben? Empecé a ver que tenían actitudes contrarias a lo que yo veía que era el evangelio. Su comportamiento no era de cristiano. Y entonces comencé a preguntarles y a decirles: hermano, ¿usted por qué hace esto y esto? La palabra, yo escucho que nos predican esto y esto. Y me palmeteaban y me decían: mi hermanito, tranquilo, es que usted está en el primer amor. Y eso me encendió a mí una lámpara de alerta. Dije: ¿qué? ¿Sabe qué me estaban diciendo? Mira, el primer amor es un periodo por el cual uno pasa, llega a cierto punto, se deja atrás y uno continúa. Y yo dije: ¿cómo va a ser? Y yo me sentaba a reflexionar y yo decía: o sea que yo voy a pasar un periodo de tiempo con ese fuego y después me voy a volver un monótono. Ese no es el evangelio que yo creo que sea el de la Biblia. Efectivamente, de estas personas conocidas que llevaban el doble y mucho más tiempo que yo, que había acabado de empezar, hoy muchos ya no están en el evangelio. Hoy muchos ya no siguen a Cristo. Hoy muchos han vuelto atrás. Y yo lo único que digo es: cristianos no eran. No eran. Porque la palabra a mí me dice que si se fueron de nosotros es porque no eran de nosotros. Ese fuego, ese primer amor, ese llamamiento del Señor. Y más adelante usted se va a dar cuenta, y creo que no hoy, pero usted más adelante se va a dar cuenta cómo es posible que una persona permanezca en ese primer amor hasta que se muera, cuando entiende el llamado y cuando lo entiende de la manera que lo entendió Mateo. Esto no es un llamado superficial. Esto no es un llamado a permanecer un tiempo y retirarme. Este llamado, cuando es Cristo que te llama, cuando es el Señor que te llama, cuando oyes la voz de Dios, no la de tu esposa, no la de tu esposo, no la de tu madre, no la de tu amigo, no la del pastor. Cuando oyes la voz de Jesucristo llamando a tu corazón, permaneces y permaneces para su gloria. Permaneces para Él. Porque Él es bueno. Bendito Dios. Él es bueno. Y Él nos ha llamado es para que le glorifiquemos. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor Jesucristo a Mateo? A partir de ahora quiero que dejes tu trabajo. Quiero que dejes atrás tu codicia. Quiero que dejes a un lado los ídolos. Quiero que dejes a un lado todo aquello en lo que tú has puesto la confianza hasta ahora y me sigas solo a mí. Y eso nos dice a nosotros: ay, yo ya no tengo ídolos colgados en la casa. Yo ya los quité todos. ¿Y cuántos tienes en tu corazón? ¿Qué cosas impiden que camines con el Señor? ¿Tu trabajo? ¿A qué más le dedicas tiempo? ¿Al trabajo o al estudio de la Escritura y la oración? ¿Al trabajo o a tu comunión con Dios? ¿Al trabajo o a qué otras cosas? ¿O acaso es tu hijo o tu hija? ¿O acaso es tu esposo el que te roba el tiempo? ¿O acaso es una novia o un novio que te está alejando los pensamientos? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón? ¿Es Cristo? Cualquier otra cosa que no sea Cristo es un ídolo. Es un ídolo. Y voy a serle sincero: nosotros los seres humanos, el Señor está matando los ídolos a diario a los cristianos. Y somos expertos. Cuando Él mata a uno, ya tenemos otro listo. ¿Cuánta gente el ídolo es la alabanza? ¿Cuánta gente su ídolo es predicar? ¿Cuánta gente su ídolo es pastorear? Cualquier cosa que ocupe el primer lugar de tu Salvador, eso es un ídolo. Usted sabe, ¿quiere saber cuál es su mayor ídolo? Sobrevalúe a qué es lo que usted más le dedica tiempo. Ese es su ídolo. Ese es lo que usted ama. Una señora en alguna ocasión en una iglesia estaba dando un seminario sobre liberación y me dijo:
De manera que entonces uno tiene que vivir metido diario en la iglesia. De manera que entonces uno tiene que vivir a toda hora pegado a la Biblia. De manera que según usted, uno tiene que vivir a toda hora orando y nada más. Y le dije, no. Usted no tiene que vivir orando. Usted no tiene que vivir estudiando la Biblia. Usted no tiene que vivir metido en la iglesia. Si usted ama al Señor, no tiene, lo hace con gozo, va a la iglesia y no le importa, va a la escritura y no le importa, va a la oración y no le importa, porque usted ama al que la ama, usted ama al que la salvó. Usted no lo hace por fuerza, usted lo hace con deleite, con gozo y con alegría. Usted dice, no me importa estar en la iglesia, no me importa sentarme a orar, no me importa escudriñar la palabra. Usted lo hace. ¿Quién está en el primer lugar en tu corazón? Yo soy cristiano. Voy a todos los servicios. ¡Qué bendición, hermano! Así mismo dedicas tiempo a la oración. ¿Tienes comunión con el Señor? ¿Vas a las escrituras periódicamente con seriedad? No para tener información en tu cabeza, sino para conocer al Señor todos los días y poderle amar y amar y amar cada día más y poderle obedecer y poderte parecer a Él. Él está llamando a pecadores al arrepentimiento para que sean sus discípulos. Y yo solo voy en parte de este mensaje, pero es que yo quiero explicarles esto. Así me toque la próxima semana continuar, pero escuche esto. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo quiero repetir. El discípulo no es aquel que viene a la iglesia a aprender cómo hacer cosas. Hoy en las iglesias le enseñan a la iglesia cómo evangelizar, es bueno. Le enseñan cómo hacer un aseo, es bueno. Le enseñan cómo predicar, hasta le enseñan cómo hablar en lenguas en otras, perversos. Hoy en las iglesias se enseñan a hacer actividades. Y eso no es que sea malo, pero lo malo es lo opuesto. No le están enseñando a la iglesia a ser discípulo. Escuche, Él llamó a un pecador, a un perverso, a un rechazado, a un desechado. ¿Para qué? Para convertirlo en discípulo suyo y seguidor suyo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que ha sido llamado por el Señor, que viene al Señor y busca seguirle a Él para imitarle, no para aprender a hacer lo que Él hace, sino para aprender a hacer como Él es. Eso es un discípulo, el que viene a Cristo para aprender a hacer como Él es y después poder hacer lo que Él hizo. Predicar el evangelio, salir a evangelizar, llevar el mensaje, buscar las almas, estar en la iglesia, ser de edificación en la iglesia, dentro y fuera, ser un seguidor, un imitador de Cristo. Le hago una pregunta, ¿usted es discípulo? ¿Usted está imitando a Jesús? Con su manera de hablar, con su manera de pensar. ¿Usted ve las cosas como las ve el Señor? ¿Usted habla como habla Cristo? ¿Usted vive como vive Cristo? Sin ser perfecto ni aburrirle encima. ¿Se viste como Él quiere que se vista? ¿Va donde Él quiere que vaya? ¿Escucha lo que Él quiere que escuche? ¿Usted es un discípulo de Cristo? Escuche, Él lo está llamando para que usted sea un discípulo. No para que aprenda a hacer cosas, para que aprenda a que usted sea como Él es. Ese es el discípulo. De ahí parte. Él está haciéndonos un llamado a continuar con Él, constante y continuamente, pero siendo discípulos, no religiosos. Buscando ser como Él, no solo hacer lo que Él hizo. Hacer lo que Él hizo es fácil, ser como Él no es tanto. Imitarle en su manera de ser. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo reflexionemos. Él nos está haciendo un llamado como el que le hizo a Mateo, un llamado permanente, pero un llamado a permanecer en Él y a ser como Él es.
a vivir como Él vivió, a consagrarse como Él lo hizo, a tener comunión con el Padre como Él la tenía, a tener conocimiento del Padre por medio de las Escrituras como Él lo hacía. ¿Lo hace usted? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la televisión, al WhatsApp, al Facebook, Twitter? Esas cosas. ¿Y cuánto tiempo le dedica a la oración y a la escritura? ¿Cuánto tiempo le dedica a ir donde los amigos, las amigas? ¿Cuánto tiempo dedica a hablar y hablar y hablar? ¿Y cuánto tiempo dedica a hablar con Él? ¿Y cuánto tiempo dedica para que Él le hable en la escritura? ¿Cuánto? Examínese. Este es el llamado del Señor a nosotros. Este es su llamado. Él dice, te estoy haciendo un llamado. Antes tenías toda tu confianza puesta en otras cosas. Ahora te llamo para que coloques tu confianza solo en mí. ¿Usted tiene la confianza puesta en Jesús? ¿Usted tiene toda su confianza y esperanza puesta en Él? Llega un problema, llega la dificultad, llega la necesidad y va y busca a todo el mundo. Y cuando todas las puertas están cerradas, el último es el Señor. Hermanos, actuemos al contrario. Cuando venga la tempestad, hagamos como hicieron los discípulos. Señor, Señor, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Estaban en la barca. La tempestad arreciaba. ¿Y dónde estaba Cristo? Durmiendo. Cuando venga la tempestad, llámenlo a Él. No busque al hermano, no busque al pastor, búsquelo primero a Él y después venga al pastor, pero búsquelo primero a Él, acérquese a Él, que Él sea el centro de su confianza. Eso es lo que nos está diciendo. Deja a un lado todos los ídolos en los que has puesto tu confianza y ahora deposita tu confianza en mí. Que yo sea el objeto de tu confianza y de tu satisfacción. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Diciéndole a Mateo, ven a mí en arrepentimiento y fe. Eso es lo que le está diciendo aquí. Ven a mí en arrepentimiento y fe. Tremendo. Hace algunas semanas atrás vimos cuando el Señor llamó a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacob. Tremendo. Y vemos que estos hombres pasaron por una experiencia similar. El Señor los llamó y de inmediato le siguieron. Tremendo. Inmediatamente le siguieron. La diferencia que había entre estos 4 hombres y Mateo es que escucha, aquí es la parte importante del llamado de Mateo. ¿Sabe qué pasaba con un publicano, con un cobrador de impuestos que dejara su trabajo? Jamás en la vida volvían a ponerlo en ese empleo. Nunca. Jamás. ¿Usted se da cuenta de la decisión que tuvo que tomar Mateo? Ahora, Mateo tomó esa decisión. Mateo estaba allí. El Señor lo llamó. Y escuche, él sabía que abandonar el puesto de trabajo, el no continuar ahí, significaba jamás volver a ese empleo. Y si de pronto sigo a Jesús y me toca devolverme, ya no tengo el empleo. Miren la importancia de la decisión de Mateo. Él decidió seguir a Jesús. Él decidió seguir al Señor. Pero él no se sentó primero a decir, Señor, yo voy a hablar con mi esposa a ver qué me dice. Señor, voy a hacer unas cuantas cuentecitas. Si tengo suficiente dinero, yo te voy a seguir. Señor, no, Él actuó de inmediato. Dice que enseguida se levantó y lo siguió. ¿Y cuántos cristianos el Señor los ha llamado y todavía están en la iglesia pero no siguen a Jesús? Todavía tienen las dudas. ¿Será que? ¿Será que? No será nada. Él es el Salvador. Él te está llamando. Acércate a Él y síguele. Sin reproches. Sin reservas. Él puede hacer lo que tú no te imaginas. Él puede hacer lo que usted y yo no nos imaginamos. Así como Mateo estaba tomando la decisión, escuche, la decisión más dura de su vida, así mismo usted y yo tenemos que tomar decisiones. O le seguimos a Él o no le seguimos.
Escuche, Él no quiere religiosos, Él quiere discípulos, Él quiere seguidores que lo anhelen, que lo amen. Él quiere discípulos apasionados, Él quiere discípulos que le sirvan, que se entreguen con todo a Él. Él quiere discípulos que lo abracen en fe y que por más dura que sean las circunstancias, siga adelante aferrado de la mano de su Salvador. Él quiere que nosotros, cuando empecemos a seguirlo, haya un cambio completamente radical y seamos otros. Que nuestro estilo de vida empiece a ser diferente y comencemos a dar frutos. Que haya un verdadero cambio en la mente y en el corazón. Eso es lo que Él quiere. Cuando el Señor llamó a Mateo, Él entendió que era 1000 veces mejor. Escuchen. Que era 1000 veces mejor seguir al Señor que continuar aumentando su cuenta bancaria. ¿Cuánta gente, mire, no le comparte el Evangelio y sabe por qué no llegan? ¿Sabe qué me han dicho? Ay, es que a mí me gusta. Sí, es que el Señor es bueno, yo quisiera seguirlo, pero es que es solo pensar en todo lo que tengo que dejar. Yo no pensé en lo que tuve que dejar, Él me lo quitó. Él me lo quitó. Y no le estoy diciendo que no tenemos una responsabilidad de continuar perseverando, claro, pero Él, cuando depositas tu fe y confianza en Él empieza a quitar toda la basura que hay en el corazón. Pero cuando empiezas a llenarte de Él, cuando vienes a la palabra, cuando tienes comunión con Él en oración, cuando te acercas cada vez más a Él empieza a sacar la basura y empieza a llenar esos espacios donde había basura con su presencia, con su palabra. Su Espíritu Santo empieza a hacer una sanidad de adentro hacia afuera. Amén. Tremendo. Escuche esto. En otras palabras, el Señor llamó a Mateo para que dejara de ser un idólatra. Escuche, por primera vez Mateo encontró algo que era infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en toda su vida. Él era más importante. Él por mucho tiempo había sido un amante del dinero. El dinero era todo para él, pues por eso estaba en ese cargo. El dinero estaba por encima de sus amistades, de su familia, de su reputación. Estaba por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con el Señor. Y le dijo: sígueme. Cuando yo conocía del Señor, había muchas cosas que estaban por encima de todo. De mi familia, de Dios mismo, de las amistades. Recuerdo que yo en aquella época era un rockero empedernido, pero consagradísimo. Todo vestido de negro, manillas, taches, pelo largo. Y la música que escuchaba, en alguna ocasión mi esposa me preguntó, alguien me preguntó delante de mi esposa, que si mi esposa me dijera que dejara la música. Le dije: yo la dejo. A mi esposa primero, yo no voy a dejar la música. Y el Señor me dejó la esposa y se llevó la música. Yo quería otra cosa, el Señor quiso otra. Y sabe, es la voluntad del Señor la que predomina. Es tremendo. Pero ¿cuándo pasó? Cuando Él fue hallado por el Señor Jesús. ¿Se acuerda de Pablo? Perseguidor de la iglesia. Y camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue Pablo de ahí en adelante? ¿Qué clase de persona fue Pablo de ahí en adelante? El hombre más usado en el Nuevo Testamento, el que más cartas escribió. Este hombre fue uno de los que continuó la labor que el Señor Jesucristo empezó. Pero hay que tener un encuentro personal con Él. Hay que tener un encuentro personal con el Salvador. Ahora te voy a dar un consejo y aquí termino.
busca encontrarte con Él. Él ya vino a tu encuentro. Déjate encontrar. Déjate encontrar. Para que haya un cambio en tu corazón y en tu mente. No te dejes encontrar por una religión. No te dejes encontrar por un ritual. Déjate encontrar por el Salvador, por el glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Y Él va a transformar tu mente, Él va a transformar tu corazón, Él va a hacer que tu vida sea otra, Él va a hacer algo sobrenatural en tu vida. No tienes la más mínima idea qué va a hacer el Señor en tu vida, dónde te va a llevar, cómo te va a usar. Solamente entrégate a Él, encuentra a ese Salvador. Ese que te está llamando. Ese que te está llamando, ese que te está diciendo, deja todo y sígueme. Ese que te está diciendo, no tienes que dejar de estudiar, no tienes que dejar de trabajar, pero esas cosas no pueden ser la prioridad en tu corazón. Deja eso a un lado, que la prioridad sea yo. Sígueme a mí. Déjate encontrar. Déjate encontrar. Hoy hay una oportunidad que el Señor te está dando. Una nueva oportunidad cada día. Sus misericordias son nuevas. He aquí una nueva misericordia del Señor, en la que te está diciendo: sal de tu rutina, sal de tu religiosidad, sal de tu costumbre, acércate a Cristo, ven en arrepentimiento y fe genuino, levántate en el nombre de Jesús y acércate a Él, vívelo a Él. Vive el Evangelio, no la religión. No la religión, vive el Evangelio. Conócele. Aquí hay una invitación del Señor a seguirle a Él, porque le quieras conocer a Él, porque sabes lo que Él tiene para darte, porque sabes que la salvación está en las manos del Señor, porque sabes que la eternidad está en las manos de Cristo. ¿Qué vas a esperar? ¿Morir con una falsa expectativa y que llegues a la puerta del cielo y seas rechazado? Acércate a Él de corazón. Hoy es un llamado del Señor. Sígueme a mí. Recuerda, Él es amigo de pecadores y Él ha venido a buscar pecadores. ¿Sabe para qué? Para hacerlos sus discípulos y hacerlos sus seguidores. Y termino con esto. ¿Qué quieres ser? ¿Un religioso? ¿Un fariseo? ¿O un discípulo? Si quieres ser discípulo, tienes que acercarte a Él con todo tu corazón, a conocerle, a aprender quién es y a vivir como Él dice que vivamos. Colócate en pie y vamos a orar y que el Señor nos ayude. Es seguro que Mateo había escuchado probablemente algo de lo que el Señor había predicado. Es probable que Mateo se haya enterado de la sanidad del paralítico. Lo único que sí estoy seguro es que él comprendió que era mejor seguir a Jesús que el dinero, que las posesiones, que los lujos que se pudiera obtener en esta tierra. Era más importante Jesús. Ojalá hoy entiendas, como entendió Mateo, que Él es más importante. Amado Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has amado enormemente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de tantos miles de personas nos has llamado para que te conozcamos. Gracias por tu palabra, Señor, que has traído en esta noche. Señor, ayúdanos a comprender la importancia de tu llamado, Señor. Ayúdanos a comprender el valor que tiene que tú mismo seas quien nos llame. Ayúdanos a comprender, Señor y Dios, la importancia de que tú seas el primero en nuestro corazón.
Por favor, quita las dudas, quita la incredulidad, quita la rebeldía, quita, Señor, toda dureza de corazón, toda ceguera, toda sordera. Por favor, Señor, hoy clamamos para que nuestro corazón esté dispuesto y nuestra mente esté libre para escuchar tu llamado y seguirte y hacer tu voluntad. En tus manos estamos, Señor, para que nos guíes, para que nos sigas llevando de tu mano. Por favor, Señor, ayúdanos para que al salir de este lugar sigamos reflexionando en tu palabra, en lo que nos has hablado, en la importancia del llamamiento, y que podamos seguir comprendiendo que tú eres ese Salvador glorioso que viene a buscar a pecadores, pero para hacerlos discípulos, imitadores suyos, seguidores suyos que hagan su labor. En tus manos, Señor, encomiendo la vida de todos y cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje, Señor. Por favor, Dios mío, que pueda ser usado, Padre, para cambiar, para transformar, para motivar, para que las almas vengan y se acerquen a seguirte solamente a ti, porque solo tú, Señor, eres el camino, la verdad, la vida. Solo tú, Señor, eres la salvación. Solo tú y nadie más que tú. En tus manos, Señor, en tus manos dejo la vida de todos y cada uno de aquellos que están hoy escuchando tu palabra, para que los guíes, para que los ayudes, para que los sigas levantando, para que los sigas animando, para que los lleves de tu mano, Señor, y puedan ser verdaderos discípulos tuyos. Padre Santo, gracias por todo lo que nos enseñas. Ahora, al salir de este lugar, te ruego que nos lleves en bendición, que podamos partir a nuestros hogares y nos libres de todo peligro, de todo accidente, que podamos llegar gozosos, Señor, hasta nuestro lugar de destino, y que por favor nos uses como instrumentos para llevar el mensaje de tu palabra a los perdidos, y que vengan y reconozcan que solo tú eres Señor, porque te lo pedimos hoy, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para gloria tuya oramos. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde, reflexionen lo que el Señor ha hablado y siga adelante en pie de lucha.